Mi nombre es Robert Fran Bulnes Castro, actual presidente del SM Student Chapter Uni. Agradecer a todos los participantes por su asistencia. Conforme vamos avanzando, también se van a ir juntando los demás participantes. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el ingeniero Fernando Sagástegui, quien vamos a proceder a detallar un poco de su hoja de vida y experiencia. Entonces, vamos a ver el tema hoy titulado Envolvente Económicos con origen y dirección de minado. Por consiguiente, el ingeniero Fernando es egresado de la especialidad de Ingeniería de Minas y ha cursado estudios de posgrado en Perú y España. Actualmente es gerente de Ingeniería en Astay System. Tiene experiencia trabajando en algunas de las principales compañías mineras del Perú, consultoras internacionales y empresas líderes mundiales de software para minería. Antes de trabajar en Astay System, ha sido parte de equipos de planificación estratégica de largo plazo, evaluación de proyectos mineros, diseño de software y desarrollo comercial para la minería, en países tanto como Japón, Chile y Perú. Muy buenas tardes, ingeniero Sagástegui. Un honor tenerlo hoy. Adelante, usted tiene la palabra. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes con todos. Me alegra que me hayan tomado en cuenta en esta exposición. Creemos en la empresa donde laboro que tenemos muchos trabajos que hemos realizado en el tiempo que podemos ir compartiendo los conceptos específicos para tomarlos en cuenta cuando ustedes hagan sus trabajos. Es de verdad muy enriquecedor. Me alegra mucho el que tengamos la capacidad de poder ahora, lamentablemente, que haya tenido que pasar este evento para poder juntar una mayor cantidad de personas y tener todo este tipo de actividades de manera más recurrente. Les agradezco por el tiempo que me brindan. A continuación voy a compartir mi pantalla para que puedan poder iniciar con la presentación. Generalmente me gusta más cuando en un momento, siempre que sea una conversación. Sin embargo, en este caso, voy a tratar voy a explicar y ustedes al final me van a hacer las consultas. Quiero que las anoten. A mí me encanta responder, tratar de explicar mejor los conceptos. Lo que quiero el día de hoy es que todos los conceptos se vayan bien claros, y si hay alguno que no se va claro, quisiera que me escriban, me contacten, nos sigan por LinkedIn y puede seguir conversando, ¿no? De verdad, también alguna pregunta que quizá nos ponga pues nos haga mirar una arista diferente a la que vemos comúnmente, ¿no? También me gustaría escucharla. El día de hoy la presentación se llama Envolventes Económicas con Origen y Dirección, por Fernando Sagástegui, su gerente de Ingeniería en Astay Systems. Pueden visitar nuestra página www.astay.pe. A continuación voy a explicar un poco de qué es Astay Systems. Nosotros somos una empresa de tecnología y consultoría para la industria minera que brindamos servicios y asesoramiento técnico. Hace un momento conversaba también con los muchachos y les explicaba cuál es la frase que nos define completamente. Es la pasión por la tecnología y la minería. Creemos que la unión de la tecnología con la minería crea grandes cosas, nos ayuda a avanzar, a poder hacer nuestras actividades mineras de una mejor forma. Entonces, nosotros en la empresa tenemos dos áreas. Una es la tecnología y la minería, los estudios de ingeniería mineros. Nuestra propuesta de valor en el área de tecnología es digitalizar los procesos para integrar la información, fortalecer el análisis y comunicar efectivamente los resultados. Y en el tema de consultoría minera, proveer de una asesoría independiente y objetiva que genere el máximo rendimiento de su inversión. A continuación, estas dos slides solo fueron dedicados para que puedan saber cuál es nuestra propuesta. A continuación voy a darle contexto al trabajo. Vamos a empezar con la introducción. En esta parte de la introducción quiero hacerles recordar, porque seguro ya lo saben, que una de las actividades que realizamos en una evaluación de un yacimiento mineral, una evaluación económica de un yacimiento mineral, es las selecciones de límites finales. Para eso utilizamos, de acuerdo al método tradicional, el algoritmo de Lesham-Grossman para definir envolventes económicos. ¿Ok? Ahora, como dice acá, la definición de las formas y los límites de las fases de extracción se desarrollan a través de un proceso de optimización, siguiendo el principio de generar el mayor valor
para los primeros periodos con el objetivo de reducir el riesgo de la inversión. ¿Qué queremos decir acá? Es que, como saben, cada una de esas envolventes fue generada a través de un método de parametrización en el cual le aplicaron un factor, ya sea el revenue factor, ya sea el precio, ¿no? Tratando de que ese valor sea el mínimo y a pesar de que sea bajo, te genera una envolvente económica. Es decir, que tenga muy poco stripping y tenga, o sea, muy poco desmonte y un mineral de buen valor. Es decir, más adelante voy a explicar un buen profit por tonelada. ¿Ok? Acá estamos hablando de las envolventes económicas. Lo siguiente, vamos a hablar sobre escoger el juego de envolventes económicas no es suficiente. Este debe ser llevado a la práctica a través de un diseño que cumpla con los parámetros operativos. Mira, esto significa desde ya una reducción en el valor reportado, sin embargo, cercano a la realidad. Acá quiero hacer énfasis que nosotros podemos utilizar el algoritmo de Lechland-Grossman para generar envolventes económicas. Cada una de esas envolventes económicas tiene siempre la siguiente tiene menor valor que la anterior. ¿Ok? Cada vez que va generando más envolventes económicas, el valor va disminuyendo, se va diluyendo, ¿no? Porque tienes que sacar mayor desmonte para poder extraer el mineral. Ahora, lo que quiero decir acá es que a pesar de que nosotros seleccionemos el límite final económico, luego seleccionemos el límite óptimo, luego seleccionemos las envolventes económicas que generan el máximo valor y te dan un buen valor, un buen ancho operativo, una buena forma operativa y te generan un buen valor, nosotros tenemos que llevarlo a la realidad. Por más que te digan esa envolvente económica me saca 100, 1000, 2000 millones, no es real. Tenemos que llevarlo a la realidad a través de un diseño operativo y un plan de minado operativo. Entonces, lamentablemente, ese valor reportado, porque es un valor reportado, va a reducirse. Ahora, lo que buscamos nosotros en este trabajo es que ese valor no se reduzca tanto, que el valor final que obtengas ya con tu diseño operativo de fase, tu plan de minado operativo, sea el máximo, generes el máximo beneficio. Y como dice también anteriormente, aprovechar al máximo el rendimiento de la inversión realizada. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del caso de la mina Stay. La mina Stay es una mina de oro en fase de prefactibilidad, buscando identificar el potencial económico del yacimiento y dimensionar la inversión del proyecto. Algunas preguntas que nos realizamos nosotros, lo que realizamos evaluaciones de proyectos de yacimientos minerales es, por ejemplo, ¿dónde debe comenzar la explotación? ¿No? Es una pregunta estratégica. ¿Hacia dónde debe crecer nuestra explotación? ¿No? Te ayuda de cierto modo esas envolventes económicas. Y la siguiente es, ¿cómo puedo reducir el riesgo de la inversión? Sabemos que hay diversas formas de reducir el riesgo, pero la más básica, ¿cuál es? Es que no pierdas dinero, que tu inversión se asegure, que la recuperes pronto y se reduzca el riesgo de que pierdas lo invertido. ¿Ok? Yo sé, a veces cuando converso con algunos colegas me dicen, pero hay diferentes formas de reducir riesgo. Sí, perfecto, hay muchas formas de reducir riesgo. Me estoy yendo a la más básica. Inviertes, recuperas y empiezas a ganar. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es tratar de que en los primeros periodos, las primeras fases te generen el máximo rendimiento, ¿no? Que se reduzca al mínimo la opción de que puedas perder la inversión. El objetivo de este trabajo, ¿cuál es? Es diseñar el juego de fases de extracción operativas que generen el máximo rendimiento económico, reduciendo además el riesgo de la inversión, ¿no? Acá como por ejemplo vemos un mar lleno de riesgos, ¿no? y el beneficio, ¿no? La recompensa. ¿Ok? Siguiente, vamos a explicar cómo fue el desarrollo del trabajo. Tratamos de reducirlo al mínimo. Igual, si algún momento tienen una pregunta, me la hacen saber. Lo primero fue generar un modelo económico. Pusimos el precio a $1,700 la onza, costos de minado $1.7 por tonelada, costos de procesamiento $11 por tonelada, recuperación 78.9%, gastos de venta 43.8%, entre otros parámetros. Parámetros técnicos y económicos, ¿no? Lo siguiente, configuramos la capacidad de mina y planta.
En este tenemos una capacidad de mina de 2.5, la evaluamos, ¿no? Seleccionamos esas capacidades de mina y esas capacidades de planta a las cuales vamos a realizar la evaluación. Hay una infinidad de valores. Podemos hacer nuestra evaluación con diferentes capacidades de planta, diferentes capacidades de mina, y ese es un trabajo siguiente que podemos desarrollar y también quisiera mostrarlo. Lo tenemos, es justamente generar la superficie de valor, ¿no? Encontrar cuál de esas combinaciones te genera el máximo valor con el menor riesgo, ¿okay? Que tiene menor variabilidad, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar la capacidad de planta y la capacidad de mina. La capacidad de mina evaluada es a 2.5, 3 y 3.5 millones de toneladas al año. La capacidad de planta 1.25 y 1.5 millones de toneladas por año. Lo siguiente es, y acá es donde aparecen los cambios, ¿no? Y lo voy a mostrar más adelante, es la selección de orígenes y direcciones de minado. En este caso, dice ahí grilla 50 por 50 en la topografía. Ahora dice, pero no me queda muy claro. Perfecto. Lo que hice fue colocar una imagen en la cual ustedes pueden ver fácilmente cómo hicimos la grilla encima de la topografía. ¿Ok? Encima de la topografía. Encima que cubra todo el cuerpo mineralizado. Luego, en cada uno de esos orígenes, establecimos unas diferentes direcciones, ¿no? Al norte, al sur, bueno, a 0, 45, 90, hasta volver al 0, ¿no? Entonces, establecimos que se generen envolventes económicas para cada uno de esos orígenes y para todas las direcciones de cada uno de esos orígenes. ¿Okay? Siguiente, lo que hicimos es generar envolventes económicas. Acá vemos una tabla en la cual colocamos si vemos el punto rojo es la combinación entre el origen y la combinación de la dirección, ¿no? Podemos identificar cuál de todos los valores es el que te generó el mayor, ¿no? Cuál de todas esas combinaciones te generó el mayor valor. Acá quiero explicar algo muy interesante. De acuerdo a nuestra experiencia evaluando yacimientos minerales, hemos identificado que, por ejemplo, cuando el yacimiento es más grande en extensión, existe la posibilidad, y eso he visto también en algunos trabajos de Chile, que el valor que te genere al modificar el origen y la dirección pueda ser mayor al valor que te genere los software. Generalmente hay diferentes software comerciales que te pueden hacer este trabajo, que el caso base, supuesto caso base de algún software comercial, ¿no? Cuando tú colocas los orígenes y estableces las direcciones, lo que haces es restringir. Lo que nos dice la lógica es que al restringir más deberías tener un valor menor, porque el algoritmo buscó el máximo valor. Sin embargo, en nuestra experiencia hemos visto que los yacimientos en extensión sí es posible que te generen un mayor valor, ¿no? ¿Ok? En nuestro caso, en este ejercicio, obtuvimos un valor menor al valor base que te genera un software comercial. ¿Ok? Lo siguiente es el análisis de resultados. No quiero incidir mucho acá, solamente quiero mostrarles que hicimos las combinaciones para la planta, para diferentes capacidades de planta y diferentes capacidades de mina. Establecimos en qué capacidad de planta y en qué capacidad de mina te genera el máximo beneficio. Ahora, esto ha sido evaluado con un CAPEX que está detrás, ¿no? Por eso si tú no le pones la inversión, parece mentira, piensas que puedes mover todo, siempre puedes seguir aumentando, ¿no? Pero eso no está cierto, necesitas invertir. Si quieres una capacidad de una planta más grande, tienes que invertir más. Si quieres mover mayor movimiento de mina, necesitas invertir más en equipos. Si quieres generar mayor movimiento de mina, tienes que cambiar las fases, hacerlas más grandes, usar equipos más grandes, avanzar. En ocasiones es muy interesante cuando haces las evaluaciones y algunos software no te lo muestran, tienes que analizar a detalle, porque te puedes avanzar 15, 20 bancos en un año, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, o sea, de acuerdo a la mina que estés revisando, ¿no? Lo siguiente es, vamos a evaluar cómo hicimos el caso base. A continuación van a ver el método tradicional. ¿Cómo se hace esto? Si pueden ver, no voy a hacer mucho detalle porque realmente este no es el objetivo. El objetivo es que sepan por qué, qué diferencia existe en hacer un caso base normal con uno con origen y dirección. ¿Ok?
Si ven acá, establecimos los parámetros geológicos, económicos, geotécnicos, mineros. Luego establecimos una capacidad de planta, una capacidad de mina, una ley de corte. Establecimos un OPEX y un CAPEX. Luego acá vimos, todo ese trabajo es muy, muy interesante. Seleccionamos, es muy común hacerlo. Las envolventes económicas, generamos la envolvente óptima, la que te genere un resultado, un límite final robusto. Luego seleccionamos el PIB final, hacemos una selección de fases, luego hacemos un diseño operativo. Luego lo que hacemos es, el diseño operativo, que también quiero que quede bien claro, lo que hacemos en la empresa es, hacemos un diseño operativo con el ángulo inicial, porque no nos dieron un ángulo overall inicialmente, y evaluamos cuál es la diferencia, si existe o no mucha diferencia. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Ya. Sí, ok, perdí la señal por un momento. Entonces, evaluamos si la diferencia entre las fases operativas y los shells que fueron seleccionados inicialmente es demasiado. Posiblemente estamos hablando del 30%, no lo sé, ¿no? Es demasiado. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar que esa variación debe ser en el 10% o menos, ¿no? ¿Ok? Si esa variación es muy grande, tenemos que hacernos el trabajo de modificar el ángulo overall, volver al ángulo, a la herramienta de optimización, modificar y hacer que los shells calcen con el diseño operativo, que no haya mucha variación, sino ese supuesto valor inicial es falso. Va a haber más variación todavía, vas a perder, va a ser más irreal el valor inicial que tengas, ¿no? Es muy interesante, como a veces yo veo que en algunas evaluaciones de diferentes software que de frente te sacan 200 millones, 500 millones, miles de millones, pero uno no sabe cómo lo han hecho, ¿no? Debería haber, el verdadero valor es cuando ya tienes un diseño de fases operativas con un plan determinado operativo. Ese es el verdadero más cercano, y eso que incluso cuando ya mines vas a encontrarte con otras variables, ¿no? Pero bueno, acá lo que hacemos, como ven en el cuadro verde, no mi puntero láser, si es necesario realizar la reevaluación porque la diferencia es muy grande, volvemos al inicio. Ahí quiero hacer un hincapié, que parece mentira, yo siempre veo trabajos que se centran mucho en la parte de la revisión de ley de corte para aumentar el valor, ¿no? Sin embargo, yo creo que también nunca debemos dejar de lado un trabajo que es muy importante, que es el diseño de las fases operativas. Tenemos que darle mucho esfuerzo y un esfuerzo bastante grande con un buen equipo de hacer los mejores diseños para que desde el diseño no pierdas valor. Del diseño aproveches al máximo el yacimiento mineral. ¿Ok? Bueno, lo siguiente viene la optimización de ley de corte. Acá es muy interesante. Este es el caso base. ¿Qué cambia cuando quieres hacer un caso con origen y dirección? Acá lo ves. Lo que ha sucedido es que he aumentado la parte de una generación de una grilla con orígenes, unas direcciones de minado, una evaluación de cada uno de esos resultados y seleccionar cuál de ellos te genera la mejor combinación. Y luego continuamos con el proceso tradicional, ¿no? Límite final, fase de minado y secuencias de extracción. ¿Ok? Lo siguiente, vamos a analizar los resultados. Vamos a analizar los resultados de las envolventes económicas generadas para los dos casos. Este gráfico me gusta mucho porque muestra claramente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el caso base, estas son las envolventes económicas generadas en el caso base. Si se dan cuenta, cada uno de estos colores es una envolvente económica. Es difuso, ¿no? No te indica dónde empieza. Obviamente, puede salir, no sé, $500 por tonelada, pero no sabes dónde empieza, ¿no? Es todo un problema. Lo que estamos buscando es que las primeras fases agarren el máximo valor, te den lo máximo que puedas extraer. Tiene que tener una forma operativa. Lo siguiente, les voy a mostrar una imagen del caso con origen y dirección. Es muy interesante, ¿no? Cómo se nota claramente ese cambio, ¿no? Buscar que a pesar de que el supuesto valor inicial sea alto, en el caso base, no es tan real porque cuando lo diseñes no
no te da una forma, ¿no? Una forma que realmente estés buscando. En caso, en este ejercicio, de hecho que no se puede generalizar en todo, porque cada yacimiento es completamente único y eso tiene justamente su atractivo. En el caso con origen y dirección, por ejemplo, vemos que hay una mejor definición. Eso nos va a ayudar a poder diseñar fases operativas con mejor valor, con un valor mayor. En el caso base, por ejemplo, vemos que el origen y la dirección es difusa. En el caso de origen y dirección, tenemos una mejor definición. Tenemos un origen, este-norte. Podemos establecer un origen, se ve claramente. Y podemos establecer una dirección. Ahora, en el análisis de resultados, del análisis de beneficio, vamos a hacer un análisis de beneficio por tonelada. Es uno de los que más me gustan. Porque, lamentablemente, es necesario evaluar el NPV, pero yo creo personalmente que uno de las evaluaciones más importantes es el beneficio que vas a obtener por cada tonelada que extraigas, sin aplicarle el factor tiempo. Solamente para que te des cuenta que en esta porción de tierra, el beneficio de roca, esta porción de roca, vas a obtener el máximo beneficio. Vas a tener por cada tonelada que extraigas, vas a generar más dinero para tu bolsillo, ¿no? Estamos hablando solamente de términos económicos. Obviamente hay muchos factores adicionales, ¿no? Términos económicos nada más. El análisis por beneficio por tonelada. Ok, mira, acá este gráfico es interesante. Vemos el caso base. Esto es, por ejemplo, lo que dice acá 6.6, 2.8, 1.8, son los dólares por tonelada de los shells seleccionados. Y la línea roja es el dólar por tonelada de la fase diseñada. ¿Ok? Va a haber una reducción de valor. Lo que estamos buscando es que esa reducción no sea tan fuerte. ¿Ok? Y que al final el valor real sea mayor. ¿Ok? El siguiente vamos a ver, por ejemplo, el caso con origen y dirección. Está bien, por ejemplo, la primera fase empezó con 5.4, los shells, ¿no? Empezó con 5.4, pero terminó en 3.8, ¿no? 0.2 por encima. Acá vemos que empezó en 3 y terminó en 1.9, 1.3. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las variaciones porcentuales, ¿no? En el primero varió 45%, en el segundo varió 41%, en el tercero 38%. En el siguiente es 31%, 35%, 31%, ¿no? Entonces podemos en este caso, concluir que existe una menor diferencia en el caso con origen y dirección. Si obtenemos un mayor profit por tonelada de esa fase, obviamente vamos a generar, desde ya estamos asegurándonos hasta cierto punto que vamos a generar un mayor beneficio. No estamos analizando blending y todo eso todavía, solamente estamos analizando origen, profit por tonelada, ¿ok? Luego, análisis de beneficio por tonelada en cada fase con diseño operativo para los dos casos. Lo que hice fue acá, lo que hicimos fue colocar el mineral, el desmonte, el stripping, el profit. Tenemos el profit por tonelada para el caso base y el profit por tonelada para el caso con origen y dirección. Este gráfico lo muestra más claro, ¿no? Entonces, al final, si nos damos cuenta, tenemos un mayor profit por tonelada en el caso de las fases diseñadas operativas con origen y dirección. ¿Ok? Si nos damos cuenta acá, vemos de 3.6 a 3.8, 1.7 a 1.9, 1.1 a 1.3. Parece mentira, pero acá sale como las fases nos entregan aproximadamente $0.2 por tonelada más que en el caso base, ¿no? Esto es muy interesante estos hallazgos. ¿Ok? Lo siguiente es comparación del valor presente entre las envolventes seleccionadas y las fases operativas. Bueno, acá sí analizamos el NPV. Obtenemos un NPV de 33 millones, una fase operativa de 21 millones, tenemos una diferencia de 36. En origen y dirección tenemos un NPV de 32, tenemos una fase operativa con fases operativas 22 y tenemos una diferencia de 32%. A continuación vemos acá un gráfico que también muestra un poco de lo que venimos explicando. Es el tema de que a pesar de que empieces con un valor menor al inicio, cuando diseñas la fase operativa vas a tener un valor mayor. Esto ya es con una secuencia de extracción. Lo siguiente, estas imágenes son muy interesantes, porque, por ejemplo, en el caso base, en el que vimos anteriormente,
identificamos que existían sacadas mayor perfil por tonelada por el diseño, diseño operativo del caso con origen y dirección. Mira, por ejemplo, cómo nos guiamos para hacer este diseño operativo. Utilizando las envolventes económicas del caso base. Y ahora viene, por ejemplo, caso con origen y dirección, pero con las envolventes económicas del diseño con origen y dirección. El diseño de la fase operativa con las envolventes económicas del caso con origen y dirección, ¿no? Se nota claramente que tenemos una mejor definición para poder hacer el diseño de la fase. Ahora, el diseño de las fases es un trabajo bien arduo. Realmente cuando nosotros hacemos un proyecto, por ejemplo, tenemos personas acá que se dedican 2, 3, 4, 5, varios días, y siendo un equipo de profesionales ingenieros de minas, para poder llegar al diseño que genere el mayor profit por tonelada, que tenga la forma operativa, ya sea diseñándolos en herramientas comerciales, quizás ustedes han escuchado como por ejemplo, las principales herramientas comerciales, ¿no? Ya sea en Cresta y TOE, o si no, líneas medias, por ejemplo, como Cupid, ¿no? Para cuando estamos hablando de un planeamiento estratégico, no planes estratégicos solamente. Cuando ya vamos a un diseño mucho más ya a detalle, vamos a hacer un caso con Crestas y TOEs. Alguna de las conclusiones que hemos llegado es, por ejemplo, generar envolventes económicas con origen y dirección preestablecidas nos ayuda a diseñar fases operativas. Permite que la reducción del valor sea el menor posible, acercándonos a un valor real operativo. En el ejercicio realizado pudimos obtener $0.2 por tonelada más en cada una de las fases operativas. Acá no estoy diciendo que sacas más ley, o sea, que el yacimiento cambia, nada por el estilo, sino es que el yacimiento sigue siendo el mismo. La fase, el diseño de la fase, la definición y el diseño de la fase operativa fue optimizada a través de una generación de envolventes económicas con origen y dirección. A eso me refiero. Siguiente es, a pesar de que la experiencia nos indique que agregar más restricciones a la evaluación inicial nos llevará inevitablemente a la obtención de un menor valor, esta adición debe ser tomada en cuenta, ya que permitirá una menor variabilidad al llevarlo a un diseño operativo, es decir, a la realidad. Como les digo, el valor verdadero no es lo que te saca cualquier software comercial de planeamiento estratégico inicialmente. El valor verdadero es el que, y muy cercano a la realidad, no necesariamente el verdadero es cuando ya lo minas y le llevas a la planta y te genera los finos, el metal fino, ¿no? El valor, lo que hacemos acá es que haya una menor variabilidad del valor inicialmente reportado al plan de las fases operativas, el plan de minado operativo, llevado a la realidad, ¿no? Eso es lo que hacemos, asegurarlo desde ya. ¿Qué pasa si es que al inicio ya tienes un diseño de fase ya deficiente? Obviamente, cuando hagas el plan, a pesar de que hagas el mejor plan, ya estás partiendo de material que no es tan, no te está ayudando. ¿Okay? Yo, en la empresa, tenemos la experiencia, por ejemplo, de haber trabajado con algunos proyectos en los cuales, sobre todo los medianos, hace unos meses escribí un artículo en que hablaba justamente del tema del diseño, como y minas grandes, por ejemplo, cuando trabajaba en minas grandes, por ejemplo, como las minas de Sauder Perú, en otras minas grandes, es interesante cómo esos diseños afectan menos, ¿no? Bueno, no lo ves tanto. Sin embargo, cuando ves en una mina, evalúas una mina mediana, tú diseñas una rampa, tú le haces una modificación a la rampa, le pones un switchback, le haces un ancho más, un ancho menos, te impacta muy fuerte en el valor final. Por eso, desde ya les digo que para que se lo lleven, es que tienen que tener mucho cuidado en el diseño. Es como el trabajo de la hormiga, pero es muy, muy importante partir de un muy buen diseño, una buena definición de las fases, de las envolventes y un muy buen diseño. ¿Ok? Solamente recalcar, esto impacta más fuerte en minas que son medianas, pequeñas. En grandes, de hecho, que impacta, pero
como que se diluye porque son más grandes. Es lo que veo en mi experiencia. La complejidad y las características únicas de cada yacimiento difícilmente permiten generalizar reglas absolutas, obviamente. Sin embargo, hacer el ejercicio para buscar oportunidades, ya sea en un proyecto minero nuevo o una mina en operación, es una necesidad, ya que podríamos estar perdiendo la opción de incrementar el valor de nuestro yacimiento, algo por lo cual nos contratan, pagan, ¿no? Ya sea si trabajamos a una empresa o por ejemplo en nuestro caso que trabajamos trabajamos en una consultora minera, en la cual brindamos el servicio. O sea, a nosotros nos pagan, nos contratan para poder diseñar, buscar diferentes, si es posible, en la mayoría de los casos, mejores opciones de minar el yacimiento mineral. ¿Ok? Como dice ahí, podríamos estar perdiendo alguna opción de incrementar el valor, ¿no? También los invito a ustedes a que hagan el trabajo. Si tienen alguna pregunta, igual nos escriban. Bueno, acá tengo alguna de las, solamente decir muchas gracias, que se contacten con nosotros si es necesario, si lo requieren. Acá voy a la parte de preguntas. Muchas gracias. Sí, ingeniero, excelente presentación. Vamos a pasar a rol de preguntas. Aquí tenemos la primera por parte del compañero Miguel González. Nos dice qué software usó como herramienta para dar origen a los pictures y también su dirección de los pictures. Ya. Las herramientas, hay diversas herramientas, por ejemplo, para hacer estos trabajos, ¿no? Existen, por ejemplo, NPV Scheduler, existe Weedle. También he estado probando el tema del Simscape, por ejemplo, hace poco estábamos revisándolo. Realmente diversas herramientas se pueden hacer el trabajo, no hay ningún problema. Principalmente esas. Otras herramientas no he probado, por ejemplo, en Maptec, no. Principalmente NPV Scheduler, que es una gran herramienta. Weedle también es una muy buena herramienta. Cada una de esas herramientas tiene sus diferentes características, ¿no? Sí. Sí, aquí tenemos la siguiente pregunta por parte del compañero Ángelo. ¿Podría brindarnos sus comentarios respecto a yacimientos en los cuales al realizar el análisis de picture no crecen concéntricamente ni en una dirección, sino en diferentes orígenes? Ya. Que crecen en diferentes orígenes. Ya. Ahí lo que se tiene que hacer es establecer una dirección de minado o como se dice, pues tú tienes que ya forzar la secuencia y valorar más la operatividad. Por ejemplo, ahí ya tienes que evaluar también dónde está tu salida hacia los botaderos, hacia la planta, ¿no? Buscar eso. En este ejercicio, si se dan cuenta, es prácticamente concéntrico. Pero como dice la pregunta, existen yacimientos en los cuales te puede generar orígenes diversos, diferentes orígenes. Yo lo que recomiendo ya es tener que adicionar el tema de la planta, el botadero, colocar esas opciones, ¿no? La forma en la cual vas a hacer las conexiones, los match, los empalmes de una fase con la siguiente, ¿no? Ya no es solamente lo de las envolventes, sino también tienes que evaluar los componentes de la mina. ¿Dónde vas a colocar la planta? ¿Dónde está el botadero? También no es que un botadero lo coloques donde uno quiere, ¿no? Es también donde se puede, ¿no? La planta también. Entonces, es más complejo, se puede hacer, pero ya no solamente por las envolventes, sino también tienes que evaluar la parte de los componentes y los empalmes entre las fases. Ese es un trabajo muy interesante, de verdad, que también hemos visto, es muy, muy interesante, pero tienes que ver esa parte, es la parte de los componentes. Sí, ingeniero. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta por parte del compañero Falcón Ascona. La pregunta es si podría darnos unos detalles más acerca de la importancia de la grilla. Las grillas pueden ser de menor tamaño y cuál es la medida correcta. La medida correcta realmente la establece uno, de acuerdo al análisis. Más alcance sobre las grillas. Entonces yo creo que te estás refiriendo a que nosotros lo que hacemos es colocarle grillas encima del yacimiento para poder
evaluar a partir de esos orígenes y esas direcciones, cuál de ellos te genera el máximo valor. El proceso que hicimos fue generar una grilla grande. Generamos una grilla grande, por ejemplo, de 100%, ¿no? De 150%, 50% podemos empezar inicialmente. Hay zonas en las cuales no va a generar envolventes económicas y hay zonas en las cuales va a generar envolventes económicas muy bajas. En ocasiones, este es un trabajo muy interesante porque es como que tú tienes que identificar qué zona te es de interés. Porque por más que corras miles de casos, hay zonas en las cuales no valen la pena. No valen la pena porque estás agarrando parte del yacimiento. Es como que tienes el yacimiento acá y crece para acá y le colocas un origen acá y crece para acá. O sea, le das esta dirección. Obviamente no va a comer la zona de mayor ley. Lo que hacemos nosotros es, tenemos el yacimiento, seleccionamos inicialmente donde está el cuerpo mineralizado, identificamos cuál de estos puntos es el que tiene mayor valor y lo que hacemos es tupir, generar mayor densidad de puntos alrededor de ese, como que analizando, ¿no? Analizando qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa si le coloco mayor densidad? Y evalúo cuál de esos puntos es el que te genera mayor valor. Hacemos como un mapa de calor, ¿no? ¿Cuál de esos puntos está generando mayor NPV? Si te generan dos inicios, perfecto. Haces acá, acá, ¿no? Así lo hacemos. Entonces, nuevamente para recapitular, primero hacemos grillas grandes, seleccionamos cuáles de esas zonas son las que están generando mayor valor, lo tupimos, adicionamos mayores puntos a 50 metros, 25 metros, no lo sé, y de ahí volvemos a hacer el análisis para poder determinar de una manera más precisa dónde va a ser el inicio a evaluar. Así es, Robert. Correcto, ingeniero. Aquí tenemos otra consulta de parte de Daniel Coira. La consulta es sobre la diferencia entre el pixel y el diseño de la fase. ¿Por qué tanta diferencia en valor, el valor entre ambos? ¿Por qué tanta diferencia entre el valor de la fase y el pixel? Es que al llevarlo al diseño operativo, pierde valor. Pierde mucho valor realmente. De acuerdo a los yacimientos, por ejemplo, yo he visto yacimientos más grandes, pierdes menos valor, pero yacimientos más pequeños, rápidamente puedes perder más valor. Es de acuerdo a mi experiencia. Pero el Shell te puede dar, no sé, te puede dar un valor específico, pero cuando lo lleves a la operativización, cuando lo operativices, te vas a dar cuenta que ese valor el anterior no era real. El real es el diseño de la fase operativa. Ahora, ¿por qué pierdes tanto valor? Hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizar cada caso de manera independiente. Correcto, ingeniero. También tenemos una pregunta del ingeniero Miguel González. La pregunta es la siguiente. ¿Se podría utilizar la metodología Hill of Value para dimensionar la planta? Sí. Es más, la hemos utilizado. Hemos utilizado la metodología Hill of Value. Justamente esa parte es en la que tú seleccionas la capacidad de planta y la capacidad de mina que te genere el máximo valor, pero con el menor riesgo, ¿no? Que a pesar de que existan variaciones en el precio de los metales, en diferentes factores o recuperaciones, aún así no sea tan cambiante, ¿no? No te vayas a la punta como dice, la cumbre de valor, ¿no? Busques un punto en el cual te mantengas y a pesar de que existan esas variaciones, no cambie mucho el valor. Sí lo hemos utilizado, sino que este trabajo, lo que estamos buscando, por eso lo puse acá de manera más rápida y lo comenté, es que nosotros también seleccionamos capacidad de mina y capacidad de planta, sino es que no es el objetivo. Ahorita no estamos hablando de ese objetivo, ¿no? Acá hicimos un pequeño cálculo y con estas envolventes económicas, capacidad de planta, combinaciones y selecciones de cálculo del valor de cada una de esas combinaciones se genera la superficie de valor del Hill of Value. ¿Okay? Sino que no es el objetivo. Este no es el objetivo. El objetivo era, en esta presentación, ver de qué manera el origen y dirección te ayuda a poder definir mejor tus fases de minado. Correcto, ingeniero.
Tenemos otra pregunta por parte del participante Ciro Alegre. La pregunta es la siguiente. ¿Nos podría comentar sobre el desarrollo de algún algoritmo que sea riguroso, heurístico o genético, que incorpore todos los aspectos técnicos y económicos en el tiempo real? Es decir, que evalúe, por ejemplo, las variaciones de los precios de los metales o el impacto de las distintas anisotropías de mineralización en el yacimiento o la variante del stripping rate en el yacimiento minero. No, no tengo conocimiento de un algoritmo de ese tipo. Lo que he visto es que del método, yo estoy usando ahorita el método tradicional. Ahora, existe otro método que es a partir como hemos visto algunas herramientas como el SimScat, que es el Direct Block Scaling, que ya le aplican un valor a cada uno de esos bloques, tomando en cuenta el tiempo. Lo que comenta Ciro Alegre no lo he visto, no sé, no conozco un algoritmo que te haga ese trabajo hasta ahora. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta por parte del participante Omar Meléndez. ¿Qué recomienda sobre los diseños? ¿Hacer diseño de fase por línea media, por TOE o cresta? ¿Y por qué? Ya, mira, por ejemplo, esta pregunta es muy interesante. La verdad, y uno se da cuenta cuando lo hace, que muchas veces, en muchas ocasiones, tienes que hacer diseños varios sets de fases y tienes que evaluar cada uno de esos diseños de una forma, tienes que evaluarlo tomando en cuenta el diseño operativo, porque los shells no son reales. Los shells no son reales. Cuando lo diseñes tantas veces, si tu selección, tú estás evaluando a nivel estratégico, te conviene hacer líneas medias porque hacerlo por crestas y todo te vas a demorar demasiado. Por ejemplo, en ese caso utilizas herramientas como el Cube, ¿no? Cuando ya utilizas crestas y todo, es cuando ya te vas al detalle. Cuando ya seleccionaste cuál de esos casos, por ejemplo, si hablamos de capacidad de planta, capacidad de mina, es mejor hacer con líneas medias, ¿no? Si ya seleccionamos la capacidad de planta, ya seleccionamos la capacidad de mina, la combinación que estabas buscando, la que te genera el máximo valor, menor riesgo, ahora sí diseñas un plan más a detalle. Haces tus crestas, tus TOEs, haces tus planes de mina anuales, ¿no? Ya tienes que ser con cresta y todo. Sí. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta por parte del participante Anthony Neira. La pregunta es la siguiente. ¿El método que hoy nos está mostrando se basa en un plan de producción? Es decir, para que el software tome la decisión en qué zona debe empezar a minar y la dirección de minado, ¿se basa en el cumplimiento de material con destino a planta, movimiento máximo de mina, restricción de contaminantes, máximo de avance vertical, etcétera? No llega a ese detalle. No llega a ese detalle. Para hacer todos esos casos, no llega a ese detalle. Lo que está buscando es inicialmente cuáles de esas envolventes, esa combinación de envolventes te genera el máximo valor. Si han visto, cuando ya tú seleccionas un set de fases, un set de shells que luego le ibas a lo operativizas a un diseño operativo, ese diseño operativo sí haces ese trabajo. A ese diseño, si no es un trabajo, es muy, muy extenso. En este caso lo hemos hecho. Si fuese necesario hacerlo para alguna compañía, se lo hace. No hay ningún problema. Pero en este caso no. En este ejercicio no hemos llegado al nivel en el cual evalúas, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes cuántos bancos por cada periodo? O sea, cosas muy, muy, muy a detalle, ¿no? Ya no. Se puede, pero se puede cuando ya seleccionaste, ya diseñaste tu fase operativa. Ya tienes tu diseño en la fase operativa. Ahora, esa fase operativa sí le haces todo el trabajo, hasta utilizas la ley de corte, metes stockpiles, diferentes trabajos que te permiten refinar el plan. Así funciona. Correcto, ingeniero. Tenemos una pregunta más del compañero, el participante Jonathan Díaz. ¿Recomendaría considerar las fuentes de incertidumbre geológica, metalúrgica, etcétera, para establecer el origen y dirección de las envolventes? Mira, la verdad, tengo experiencia en eso, llevo varios cursos sobre esos temas y la verdad hasta ahorita yo no he encontrado, quizá si alguien tiene alguna información sobre eso me gustaría conocerla,
no he encontrado hasta ahorita un método que sea práctico para poder hacer todo ese análisis. Si alguno ha encontrado, sería bueno que lo haya encontrado y lo haya hecho. Porque muchas veces te pueden decir, ¿sabes qué? Si lo hace así, lo hace así, lo hace así, lo hace así. Pero cuando lo hagas en un plan de minado concreto, te das cuenta que hagas todo el proceso y lo evalúes con todas esas variables, recién yo quisiera saber si realmente es aplicativo, ¿no? Puede ser en teoría, puede ser aplicable, pero en la práctica puede ser que no sea muy práctico. Eso sí quisiera que lo tomen en cuenta. Yo no lo he hecho. No lo he hecho porque las veces que me lo han enseñado y las personas que me han enseñado ni siquiera lo han hecho. O sea, te hacen una variación de una, ¿cómo se dice? De una distribución normal, con un promedio. O sea, no hacen el análisis como debería ser porque es un trabajo grande. O sea, yo quisiera ver, pero alguien que lo haya hecho un trabajo completo, sería muy interesante verlo, y que el proceso sea práctico, o sea, que no sea que lo hagas una vez al año, ¿no? O sea, que realmente lo puedas hacer y puedas evaluar más casos, ¿no? No pases mucho tiempo haciéndolo porque eso no es práctico, porque lo haces para un plan y para un plan. Nosotros lo que hacemos es hacer evaluaciones para diferentes configuraciones de un plan de minado. Todo lo que yo estoy haciendo acá es completamente práctico, ¿no? Y si queremos llegar a refinar el plan, perfecto, seleccionas una combinación y a ese le haces todo el trabajo. Correcto, ingeniero. Tenemos una última pregunta por parte del compañero Abreu. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que impactan más en el valor de la envolvente económica? ¿Cuáles son los parámetros que impactan más en el valor? Mira, ahí es el contenido metálico y el desmonte. Y el desmonte de la envolvente, ¿no? Yo eso es lo que creo. Claro, es el desmonte, es la relación, el stripping, ¿no? Es el contenido económico, el contenido del metal y el desmonte que está dentro, que necesitas extraer para poder obtener ese material económico. Eso es lo que impacta. No necesariamente fue el que tenía mejor ley, pero combinándolo con la extracción, con el material que tienes que extraer para poder llegar a ese mineral, es el que te da mejor beneficio. Por eso se genera una envolvente económica. Los parámetros que en lo personal creo son, ya sí puedes ir a recuperación, puedes ir un montón de cosas. Pero yo te digo, el contenido metálico, que pueda ser recuperable, y el desmonte que tú tengas que extraer para poder sacar ese material. Algo que también quisiera adicionar, bueno, aparte de esta pregunta, es justamente el tema de que muchas veces, y lo he visto cada vez que he conversado con profesionales con los que he trabajado de Canadá, cuando trabajaba por una consultora, es interesante cómo muchas veces estamos buscando que al apretar un botón de la mina te lleva un plan de minado operativo y ya no tengas que pensar nada. De verdad, yo creo hasta ahorita que eso es falso. O sea, lo que tienes que hacer es ir avanzando como cosiendo. Lo que haces esto es un trabajo como es un arte. Y muchas veces lo conversaba con unos colegas de Canadá. Yo les decía, pero hay que hacer tantos casos que realmente hay que hacerlos, ¿no? Es necesario hacer todos esos casos. Es un trabajo de hormiga llegar al valor verdadero del yacimiento mineral. Es un trabajo de hormiga. Y la persona o el profesional que quiera apretar un botón y salga de acá hacia el final con un algoritmo que te relacione todo, yo no lo he visto. Y igual estoy abierto a escuchar algún comentario que me escriban por correo o de alguna manera, porque de verdad sería muy interesante verlo, porque yo lo que he visto, por más que apretes un botón, lo que te entrega no es real, no te está acercando a la realidad. Yo lo que puedo, en la experiencia de la empresa, en los profesionales que trabajamos acá, es que tienes que ir avanzando paso por paso, analizando. Justamente la planificación estratégica es análisis, 100% análisis. Revisas los datos, revisas los puntos, por qué sale esto, cambio acá, a ver, saco más, saco menos. Quizá en el futuro habrá algoritmos genéticos, habrá otros tipos de algoritmos que te ayuden a llegar a ese nivel, pero en mi experiencia ahorita no existen. Y si existen, y si ustedes conocen de alguno,
los invito a que lo utilicen con un yacimiento real, obtengan una buena solución y bueno, me la muestren y compartir, ¿no? Para poder aprender, porque creo que todos los días aprendemos, ¿no? Yo realmente me encanta la minería y todos los días leo algo sobre minería, temas de ingeniería, de minas, y realmente yo soy muy amante de lo que hago. Y yo no lo he visto, y lo que he visto no es aplicable en la realidad, o es muy poco práctico. Y nuevamente quiero dejar esto claro. La planificación estratégica es full análisis, full análisis. Es bastante análisis, es preguntarte por qué. ¿Por qué sale este número? Revisar los datos. Es interesante cuando yo enseñaba softwares de planificación estratégica, la gente me decía, oye, pero estamos revisando los datos. Sí, es necesario revisar los datos, pero hay que avanzar al siguiente. No, hay que analizar los datos. Pero hay que avanzar al siguiente. No, es que tenemos que analizar los datos y seleccionar cuál de ellos nos conviene. En el análisis está el valor. Y cualquier algoritmo que nos diga que aprietas un botón y llegas al final, yo no lo creo. Y si alguien lo conoce, que comparte esa información, sería muy interesante y muy enriquecedor, pero aplicado a la práctica, aplicado a un yacimiento real, ¿no? Sí, ingeniero. Estas fueron todas las preguntas. Una vez más, agradecer, ingeniero, por su excelente exposición. Ha sido estamos seguros que va a reforzar todos los conocimientos, y agradecer también a todos los participantes por su presencia. Ya para culminar, ingeniero, no sé si tiene algunas palabras. Sí, yo quisiera agregar, disculpen las demoras, es que les agradezco mucho por el tiempo que me brindan. Como le dije hace un momento, lo más difícil justamente es darse un tiempo para aprender algo, porque estamos en un mundo tan acelerado, y yo les agradezco por el tiempo que me han brindado a poder escucharme. Los invito a que nos conozcan también a Style Systems, nos sigan en LinkedIn, me contacten por LinkedIn también y seguir en contacto. Que me escriban un correo si es necesario. A mí me gusta mucho hablar de temas de minería, creo que es muy apasionante, y cada día se aprende algo nuevo, y cada yacimiento pues es único, ¿no? Es todo un reto, que a los que nos encanta la minería realmente lo vemos fascinante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, agradecer a todos los participantes una vez más por su asistencia. También recomendarles que nos pueden seguir en la página de Facebook, YouTube, y vamos a seguir realizando este tipo de webinars que van a nutrir nuestro conocimiento, ¿no? En el tema de planificación, tanto en largo plazo como en mediano y corto, ¿no? Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.